Estamos ya después del debate en esta mesa de análisis de los representantes de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Le agradezco mucho a Gaby Cuevas por parte de Claudia Sheinbaum. Gracias, Gaby. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Sofía Margarita Provencio por parte de Maynes. Gracias, Sofi. Buenos días, Paco. Y Rubén Moreira por parte de Xóchitl Gálvez. Gracias. Gracias por la invitación, gracias. A ver, a mí lo primero, y creo que fue el tema que les dije, es, a mí me preocupan algunas cosas. Yo entiendo, ¿no?, la estrategia política de que hay frases muy cortas, hay palabras muy cortas con las cuales etiquetar y que eso hace un cambio en la ciudadanía y la percepción. Pero sí me preocupan dos en particular, ¿no? Me preocupó narcocandidata, me preocupó la candidata de la corrupción. Obviamente Claudia dijo la candidata del PRI, además de todo le dijo del PRI, nunca le dijo del PRIAN y no del PRI, y por el otro lado era narcocandidata. Me preocupa porque creo que en un debate de frente a la ciudadanía, está bien, ¿eh?, si lo quieres decir, hay que presentar las pruebas de los dos lados. Gaby. Así es. Justamente esa fue la respuesta de Claudia ante todos los ataques de una desesperadísima Xóchitl Gálvez. La realidad es que ya Xóchitl Gálvez está por abajo de la intención de voto de los partidos que la postulan. Y esa desesperación es la que vimos en el debate. Por ejemplo, cuando Xóchitl, como bien dices, Paco, recurre a este rollo de decir narcocandidata, no hay una sola prueba. Es más, en este rollo que traen muchas de las, sobre todo, voceras del PAN, que quieren darle fuerza de sentencia a una nota periodística que vincula a algunas personas del gobierno y que no se ha aprobado nada más, y que es más, el mismo gobierno de Estados Unidos la desmintió, ahora resulta que lo quieren volver a una sentencia como la de García Luna. Pero del otro lado, del lado de las acusaciones de Claudia Sheinbaum hacia Xóchitl Gálvez, la historia es muy distinta. Ahí hay contratos. No son acusaciones que se lleve el viento, no son notas periodísticas que luego fueron desmentidas. La realidad, y está aprobada, es que Xóchitl Gálvez, mientras fue parte del gabinete de Vicente Fox, ella recibió 17 contratos para sus empresas por parte de Conagua, su compañerito, su partner del gabinete. Tiempo después vuelve a ser servidora pública y entonces recibe, cuando ella estaba en Miguel Hidalgo, contratos de parte del INE, del INAI e incluso de Senacica. Y como senadora sigue en la misma práctica, es decir, para Xóchitl Gálvez, el ser empresaria disfraza todo un esquema de corrupción y la ley es muy clara. Un servidor o servidora pública no puede tener este tipo de contratos y mucho menos con gobierno. Entonces, el que ella tenga ese cinismo de decir, sí recibí los contratos, porque además lo reconoce en el debate, tener cinismo no es sinónimo de licitud. Xóchitl, ella misma, confesa, es corrupta. Ahora bien, no se puede perseguir. ¿Por qué? Pues porque hay un pacto de impunidad donde nunca nadie lo investigó y entonces ya prescribieron estos delitos. ¿Estos son pruebas? Lo que dice Gaby, esos contratos que recibió Xóchitl Gálvez, ¿es una prueba para llamarlo en el debate la candidata de la corrupción? Mira, yo pondría primero el contexto. Xóchitl ganó el debate y eso todo el mundo lo dice. Xóchitl va a ganar la presidencia de la República. Vimos de nueva cuenta a Claudia desesperada, vimos pensando en su coordinador de campaña que está en la presidencia de la República. Toda esta parte de la corrupción es falso y tan falso es que es la reacción a lo que dice Xóchitl inicialmente, que el crimen organizado, y esto es innegable, está incidiendo ya en la economía de nuestro país. Y hay suficientes pruebas e indicios para decir que el gobierno y su candidata son tolerantes con el narcotráfico. Hablando de delincuencia organizada, veamos lo que pasó en Morelos ayer, antier. Secuestran al obispo, matan a un periodista, hay ejecuciones públicas, o lo que está ahora en este momento en las redes, gente que está siendo decapitada en el estado de Tabasco. ¿Qué problema tiene Morena? Bueno, Morena no ha aclarado varias cosas. Uno de ellos, todo esto del huachicol que se da en Tamaulipas y que está ligado con funcionarios de Morena, por un lado. Segundo, no ha aclarado todas estas acusaciones que se le hicieron y preguntas directas que le hizo Xóchitl a Claudia, ni una contestó. A mí no me preocupa el tono del debate. Si uno ve los debates en España, en Inglaterra, incluso en Estados Unidos, el tono es ese, porque estamos en una campaña. A mí lo que me preocupa, y mucho, es esta omisión del gobierno de combatir al crimen. Esto de dejar
que en las elecciones se asesinen a candidatos. Y no hay un solo pronunciamiento ni del gobierno de Morena ni de su candidata. Pues porque a ellos les conviene este clima en el cual tal vez no haya participación, a ellos les conviene esta violencia generalizada, esta vorágine. Y hay suficientes pruebas indiciarias para decir que el gobierno es omiso y por lo tanto está sacando ventaja de esta actuación del crimen organizado. Sofía, desde la óptica del ciudadano común, si tú escuchas el debate, no, o sea, puede tener muchos análisis periodísticos, ¿no? Pero si tú escuchas el debate, parece que el país está reducido a los Panama Papers, a los contratos de corrupción y a los programas sociales. Y a las descalificaciones y los programas sociales. Y me parece que es mucho más amplio. Me gustaría ver una discusión un poco más profunda. A ver, a mí sí me preocupa lo que se dijo en el debate. Y me preocupa porque nos vendieron el año pasado particularmente, cuando se empezaron a definir las candidaturas presidenciales, que venía el tiempo de mujeres, que era el momento en el que íbamos a tener una primera presidenta y que eso importaba, ¿no? Que el género era una manera de justo decirle a las mujeres mexicanas que iban a tener oportunidades, que podían llegar a esos espacios. Y de repente los primeros ejemplos que vemos son estos. A mí sí me parece deplorable. Yo que sí me identifico como una persona que cree en la agenda de género, que cree en la representación de las mujeres y que al mismo tiempo al único candidato que vio capaz, preparado, con ganas de proponer, con ganas de, ojo, contrastar sí, pero no es lo mismo agarrar y decir, aquí está la cantidad de chamba que yo he hecho, como lo hizo con sus iniciativas en favor del medio ambiente en contraste con Xóchitl, que eran 18-2, ¿no? A decir tú y una bola de señalamientos y una manera además de fomentar violencia y de aparentemente demostrar, y ojo, no estoy diciendo que porque somos mujeres tendríamos que ser más decorosas y mejor portadas y para nada. Lo que estoy tratando de decir es que si nos vendieron la piña de que íbamos a tener este gran ejemplo de tener a la primera mujer presidenta del país, pues estaría increíble que esa persona justamente se distinguiera de sus antecesores, pues con un decoro, con formas y con proponer, o sea, un México del futuro. O sea, yo salí del debate entendiendo tres cosas. Uno, o sea, ya se me mezclaron los insultos, ya no me acordaba ni cuál le dijo a cuál fue corrupta, cuál fue la señora de las mentiras, cuál se metió con el esposo. O sea, ¿por? Ex esposo, ¿no? De verdad. Ex esposo. Sí. O sea, ¿por? De verdad, ¿cuál era la necesidad? De la misoginia desde una Pero era mujer. aliado político de ella. Ya actuaban políticamente. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, entonces, genuinamente creo que si el debate... A ver, son 3 meses de campaña. Espacio para politiquería hay en todos lados, ¿no? ¿Por qué en el debate presidencial, cuando lo que queremos los y las mexicanas es entender qué nos están proponiendo a futuro, qué país va a quedar? Es un sexenio además, pues rarísimo. O sea, nunca habíamos pasado 3 sexenios de transición en nuestra historia. Pasamos PAN, PRI, Morena. La gente hoy sí quiere saber de qué va eso. Y sobre todo yo creo que la gente joven que ve los debates, yo creo que se han de quedar así como guacala. Yo creo que los estamos alejando, ¿no? Me Claro. parece a mí. Ahora, Gaby, dice Rubén que es suficiente con lo que está sucediendo en materia de seguridad para presumir que precisamente hay una alianza del gobierno actual con el crimen organizado. Hechos son amores y no buenas razones, Paco. A Fox y a Peña se les fue el Chapo, se les fugó. No, y ayer se les fue el Chapito. Aquí, Y el Ya en habló el este Chapito. gobierno, tanto el Chapo como el Chapito están extraditados. A ustedes se les fue. Ese es Y ayer el Mencho, el Fox, el del que la hermano del misma Mencho. Xóchitl Sí. se deslindó en el debate. Xóchitl, después de trabajar 6 años, dijo, ay, yo no tuve nada que ver, siempre no. Ese es Xóchitl, es la Xóchitl que está aterrada porque trae, dependiendo las encuestas, todas, incluso las que ellos presentan, gana Claudia Sheinbaum. La diferencia son los márgenes de ventaja, de entre 20 y 30 puntos. Vemos una Xóchitl que no tiene trayectoria, que no tiene resultados. Quieren hablar de seguridad. Vámonos, insisto, hechos son amores y no buenas razones. En el primer año de gobierno de Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo, incrementaron los homicidios en 88%. Para el segundo año, los delitos con violencia ya se habían ido a 135% más. Y lo que dice Xóchitl sobre sus propuestas de cómo arreglar los problemas de seguridad es prohibiendo las micheladas y haciendo megacárceles. Sí hay diferencias. En el caso de Claudia Sheinbaum, gobernando la Ciudad de México, un reto mucho más grande que solo Miguel Hidalgo, se redujeron prácticamente a la mitad los delitos de alto impacto. Sí somos distintos y de eso se trata también un debate. Un debate donde vimos en Claudia capacidad,
experiencia, resultados, y una Xóchitl que trató de ser espontánea, que trató de ser chistosa, que buscaba cómo llamar la atención, aún a pesar de violar las reglas constantemente. Que dice Gaby, que es bueno, no te tengo que explicar lo que Bueno, ya lo mira. escuchaste. Dice Gaby que Xochitl ganó el debate y eso está claro. y No sé, por claro, mucho. ¿para quién? ¿Para quién no? Segundo, el tema de la violencia es imparable en este país. 200,000 homicidios reconocidos. Pero esto de que la Ciudad de México es tranquilo es totalmente falso. Acá hay una maquinación para ocultar feminicidios diciendo que son homicidios culposos, para ocultar feminicidios diciendo que hay desaparición de personas, y está en los datos del INEGI. El apartado de muertes no identificadas acá en la Ciudad de México es del 37%, mientras en el resto del país es del 7%. Pero además veamos a las madres buscadoras del día de ayer que encuentran aquí en el área metropolitana pues, crematorios. Bueno, es una falacia esta parte de que se mejoró la seguridad. Ahora, es evidente que en el debate Claudia Sheinbaum trata de evitar tres cosas. La primera, que es la inseguridad. La segunda, la inflación, que por ahí empezó el debate. Tan sencillo. En el 2018 con $1 comprabas, fíjate, con $1 comprabas 1 kilo de frijol, hoy se requieren $4. ¿Dónde está el peso fuerte? Tenemos problemas graves. Y la tercera es la caída del sector salud. Ayer sale el informe independiente de lo que sucedió con la pandemia y hay 800,000 personas que murieron, de las cuales 300,000 mueren por culpa del gobierno. Y esta parte de que son científicos, perdóname, lo dudo. El detente no es nada científico, los abrazos tampoco son nada científicos, evitar el uso del cubrebocas no es nada científico, matar pollos no es nada científico, y el uso de esta imagen de la muerte, ¿cuál científico? Son hechiceros, es lo que son, confunden la química con la alquimia. Mataron 300,000 personas y de esas cosas no quieren que se hable. Sofía, parece que Maynes ya cumplió con su objetivo, porque la verdad, y yo lo digo, creo que era muy poco conocido. La canción ha sido un éxito, eso también hay que decirlo, ha sido un éxito, ¿no? Y la realidad de las cosas es que poco tiene que perder ya, ¿no? A ver, yo creo que, o sea, poco tiene que perder, pero estamos hablando creo que de un tema mucho más grande que Maynes, y él creo que es el único que está entendiendo esa responsabilidad en esta contienda. Yo estoy de acuerdo con Rubén, la violencia en este país está en niveles exorbitantes, pero justamente yo creo que esa violencia viene también de cómo se ha puesto el ejemplo, de cómo están nuestros gobernantes y nuestras gobernantes, nuestras candidatas y nuestros candidatos, pues haciendo campaña. O sea, no perdamos de vista que es uno de los sexenios, bueno, más bien de las elecciones con más candidatos y candidatas asesinadas, amenazadas de muerte, secuestrados, etcétera, en la historia del país. La violencia en esta elección es excesiva. Y entonces lo que vemos son un candidato concentrado en proponer, el único que se avienta además a hablar justamente de la reforma fiscal, el único que está hablando de primeras infancias y cómo realmente cambiar un modelo para que las personas tengan piso parejo, para que justamente no nos veamos en lo que tenemos hoy, que es un país totalmente desnivelado, donde el que no tiene nada y el que tiene mucho tiene muchísimo, ¿no? Y cómo empezamos a meter medidas reales, nada de que condonar impuestos a las personas que ganan menos de 15,000 pesos, no, hay que cobrarle al que tiene, ¿no? Entonces creo que el único que se ha pronunciado en favor de eso, que le está hablando a las juventudes, porque además, ojo, o sea, más de una tercera parte del voto ahorita va a ser un voto centennial y millennial. Y esas personas tienen que querer estar involucradas en la política de nuestro país, tienen que querer heredar la política de nuestro país. Entonces yo diría algo, la canción pegó, sí, la canción pegó, pero ojo, la canción es una manera también de llegarle a personas que no están vinculadas a política, a empezar a hacer conciencia, uno, de que estamos en periodo electoral, porque no todo el mundo, pareciera que para nosotros es muy obvio, pero no todo el mundo está consciente de eso, y dos, pues que hay que empezar a pensar cómo vamos a conectar a largo plazo con esas generaciones. Ahora, un minuto para terminar, Gaby. Dice Rubén que son brujos en este gobierno. Pues mira, la verdad es que León creerá que todos son de su condición. Acá, para nosotros, el Estado laico ha sido fundamental. Claudia Sheinbaum es una científica y no solo que lo quiera decir. Xóchitl llegó a decir que era ingeniera y no sabía distinguir entre el agua dulce y el agua salada. Claudia, la primera mujer en nuestro país que fue egresada del doctorado en Ingeniería Energética por la UNAM, la primera mujer. Claudia es alguien apegada a la ciencia,
que busca en la ciencia las respuestas para generar las mejores políticas públicas. Ahora bien, sí hay, insisto, diferencias y tomaremos esa decisión. Yo invito a todas, a todos a votar el próximo 2 de junio. Sí hay diferencias entre el proyecto del PRIAN y la corrupción que nos gobernaron de 1929 hasta el 2018 y que ese es el país que entregaron, el país de García Luna, el país donde el Estado desaparecía a la gente, el país donde quebraban las finanzas públicas, el país que a los jóvenes ya no les tocó, gracias a Dios, pero donde había devaluaciones constantes. Aquí vamos, en esta coalición, a seguir haciendo historia. Nosotros vamos por la transformación, por programas sociales universales que nadie te los esté chantajeando, por trabajar por un esquema de salud universal y gratuito. Y de eso fue de lo que se trató el debate, de contrastar los proyectos. Gracias, Gaby. Un minuto, me quedo, Rubén. El país está quebrado, por eso están yendo sobre las bolsas de dinero. El país está en una crisis terrible de inseguridad y sí son hechiceros. Porque yo no vi nunca a esta persona que se dice científica criticar la política de seguridad, de salud, perdón, de este gobierno. Y vean ustedes el número de muertos por el COVID, cómo excede los estándares, los medios internacionales. ¿Por qué? Pues por temas como el detente, por temas como se pueden ¿Le abrazar. llamas hechicería a usar una imagen religiosa del catolicismo, Rubén? Discúlpame, eso es hechicería. La Iglesia Católica reaccionó mucho mejor que el gobierno federal. Utilizar una imagen de la Iglesia Católica es hechicería. Cuando cerró las iglesias. No nos confundamos. Usar la Santa Muerte es estar del lado del narco, porque esos cuates son los que matan a la gente. Son hechiceros. Matar un pollo ahí, hacer referencias a Pachamama, son hechiceros y así tratan de resolver este país. Y no, permíteme tantito, y no son científicos, no hay una propuesta científica en el gobierno federal. Mataron a 800,000 personas diciendo que había que detenerse. Eso es ser hechicero, eso es ser asesino. Gracias, Rubén. Un minuto, Sofía. Qué bueno que tenemos una opción que no sean estas dos, que las personas no tienen que escoger entre un gobierno que ya les falló y 2 o 3, 4 gobiernos amalgamados que también en algún momento ya nos fallaron. A mí me da gusto que Maynes es el único candidato que está creciendo. Claramente, cuando empezamos a ver cómo se mueven los números de los indecisos, creo que el debate lo que ha permitido es poner una apuesta digna, decente, con propuesta, con calidad y con cantidad y con alegría para realmente hacer de Movimiento Ciudadano una tercera vía, una vía que le proponga a este país algo nuevo. Y yo creo que la verdad para muchos de nosotros de lo que estamos hartos justamente es de este tipo de pleitos. Muchísimas gracias, Sofía. Gaby Cuevas, gracias por parte de Claudia Sheinbaum. Sofía Provencio, gracias por parte de Maynes. Gracias, Rubén Moreira, por parte de Xochitl Gálvez. Ya Maynes va a retirarse, ¿no? Cuando gane. Que va a declinar, dijeron. No Pues es sí, cierto. ¿no? Bueno, vamos a un resumen de la actividad de los candidatos y el candidato a la presidencia.